Entonces, hasta hace no mucho, y no, el profesor ha de saber, no sé hace cuánto aquí en la UAP se incorporó la filosofía latinoamericana como materia de estudio en un salón de clase. La UNAM tampoco tiene mucho, es decir, no estamos hablando de muchos años que por fin se ganó terreno y podemos estudiar filosofía en México, podemos estudiar filosofía de lo prehispánico, etc. Pero entonces hay una lucha de negación y no solamente parece que se ha ganado terreno, pero todavía nuestros filósofos están empeñados por hablar más de Kant, de Nietzsche, de otros, y no niego su importancia, pero y codearse con ellos, desde luego, porque no están hablando con cualquiera. Hablar con Heidegger, discutir los libros directamente con él, argumentarlo, destruirlo en el argumento, es mucho más atractivo que estar hablando de nuestra realidad. Y bueno, en la mañana se habló de temas como el integracionismo, que todavía es un tema que hay que discutir, cómo integramos a las comunidades indígenas hacia este otro pensamiento occidental, nosotros con ellos, etc. No hay mucho material del tema, y como esos temas hay muchos otros en los que todavía no hacemos la labor de discusión, sino porque hay mucho interés en todavía seguir discutiendo la filosofía a la europea y de modo europeo. Entonces tenemos filósofos muertos, y diría el maestro Sea, bastardos, que todavía buscan la aprobación de la filosofía europea. Y me gusta escandalizar un poco porque de eso se trata. Nuestros profesores, por ejemplo, tienen formación, la mayoría tuvo acceso al marxismo. Estamos hablando de hace 30 años, gente que tuvo contacto directo con el marxismo. Y si el marxismo tiene vigencia en algún lugar del mundo, es en América. Precisamente es aquí donde se están creando nuevas maneras de encontrarse con el marxismo, y es aquí donde el marxismo, bueno, ¿quién de los intelectuales actuales, de estos intelectuales, de estos filósofos, no tiene formación marxista? Es la pregunta. Y sin embargo, hay todavía una negación acerca de eso. Llamarse marxista ahora ya no es un buen argumento. En fin, seguimos negando lo que ya debió haber sido superado. Por eso puse el ejemplo de los africanos, ¿no? En fin, el último argumento, ya para cerrar, porque él ya me dice que me gusta mucho el movimiento zapatista, y siempre lo planteo porque es ahí donde encuentro elementos de ambas partes. Elementos de lo americano en este movimiento, pues están las luchas de resistencia desde la llegada de los españoles hasta la actualidad, es decir, luchas, modos organizativos de los pueblos mismos por no ser colonizados. Cosmovisión de los antiguos pueblos, donde entra el mito, donde entra toda esa riqueza de visión mágica de nuestros pueblos. El humanismo, característico de nuestra cultura, desde luego, y el trasfondo ético-moral, es decir, ustedes saben cómo se manejan las comunidades, y diría Marcos, nuestras comunidades son un desmadre, pero siempre nos sujetamos al colectivo, es decir, hay una ética, una moral colectiva. Por el otro lado, como ustedes saben, Marcos estudió a Foucault y el poder, por lo tanto tiene todos los elementos de la posmodernidad, así que estos elementos, por ejemplo, son la otredad, es el otro, ¿no? En el discurso zapatista es muy interesante encontrar la otredad ahí dentro. Está la filosofía del lenguaje, este giro lingüístico, ¿no? Con Habermas, los demás posmodernos. Y hay una frase de Marx que dice que es tiempo de dejar las armas, esas armas físicas, pero hay que tomar las armas de la palabra, es decir, convierte a la palabra en un arma, y eso es precisamente el giro lingüístico, la filosofía del lenguaje actual. El contrapoder, desde luego, Foucault tiene un mérito, mostrar el poder, desnudarlo. Todos sabemos de él, todos hablamos, pero es tiempo de desnudarlo y mostrarlo tal cual es.
ese evidenciar es suficiente para entonces, desde ahí, desde luego haciendo un esfuerzo, encontrar elementos de contrapoder, de cómo contrarrestas ese poder oficial. La desconstrucción de Derrida, desde luego, tiene que ver, no destrucción, es desconstrucción, volver a repensar, volver a construir lo que parece que ya está construido. Es decir, con esto resumo, en el movimiento sabatista, y esa es la riqueza, encontramos ambos elementos de lo filosofía de lo americano, es decir, filosofía que crece desde acá, que nace desde acá, y que yo no voy a poner a discusión acerca de si es un pensamiento mítico o no, porque también me parece que eso ya debió haber sido superado, que nuestra filosofía es diferente, nuestros modos, y que si nos comparamos al modelo europeo, entonces seguiremos alimentando precisamente la idea del vencedor. Y la filosofía hecha la filosofía hecha a los temas universales, es decir, tenemos los dos elementos dentro del movimiento, y es desde ahí donde se hace esta riqueza filosófica en América. Algo que me doy cuenta, por ejemplo, y es vergonzoso, porque en estas mesas y en otras ponencias he escuchado a muchos filósofos intelectuales, etcétera, algunos muy calificados, que hablan por ejemplo, del multiculturalismo, de temas importantes, ¿no?, actuales, pero que a la hora de las propuestas proponen cuestiones que ya fueron rebasadas en la práctica. No olvidemos que América vive de las realidades, que muchos movimientos se generan a partir de la realidad y no de la teoría. A nosotros se nos enseña que primero en el aula hago mi teoría y después salgo a la realidad a cambiarla. Pero eso puede ser a la europea, creo yo, no vivo en Europa, pero aquí no da para tanto. Aquí los movimientos, la realidad misma, nos lleva de un momento a otro. Y hay que estar sobre ella, es decir, construyendo en la práctica. Y no es una cuestión ahí ya de teorías, es la realidad misma, como esta foto que les mostré, es esta realidad allá, pero como estas realidades hay muchas acá, desde luego. Entonces encuentro que se ignoran dos cosas. Una, se ignora la historia de nuestros pueblos, las luchas de resistencia, etcétera, vistas desde acá, y se ignoran los movimientos sociales actuales en América. Entonces, cuando alguien llega, se presenta, argumenta, propone, hasta trae novedades, resulta que ya han sido rebasadas porque la realidad desde hace mucho pasó por ellas. En fin, esto indica la crítica que estoy haciendo no solamente a los académicos, a quienes están en las aulas, sino también a esa generación marxista, a esas otras intelectuales, a estos otros que se han hecho cargo de la palabra, pero que no han asumido la responsabilidad que tenemos de hacernos cargo de nuestra historia, es decir, de recuperar nuestra historia y de comprender los momentos actuales que vive América. Entonces es muy fácil, desde luego, para ellos teorizar, decir sobre el EZ o no, decir sobre los movimientos indígenas en Ecuador, o lo que sucede en Chile, ¿no?, en fin, porque hay también movimientos ahí interesantes, y muy fácil hacer conjeturas, pero es muy claro que desconocen los temas actuales, y eso es precisamente hacer de nuevo filosofía para Europa, filosofía del divague, digo yo. Bueno, he tratado de ser lo más duro con las palabras, porque me parece que hay realidades que no se pueden simular. El mismo contexto de la universidad, de la sociedad, lo que ha pasado en las elecciones últimamente, etcétera, en este país y lo que está sucediendo en América, en fin, en el mundo, me lleva a plantearme que es necesario entonces hacer esta recuperación de una filosofía de la realidad. Mi idea era plantear los dos puntos, pero también tomar postura al final. Asumo la responsabilidad de todo lo que se dice. Asumir esto significa la palabra, el día en que se le llame filósofo a alguien es porque también asume la historia de otros como Sócrates, Aristóteles, etc.,
el mismo Spinoza, que en su proceso dejaron su vida, que nos heredaron el conocimiento y que nos llevamos ahora filósofos o pretendemos hacerlo, pero que muchos no han asumido tal responsabilidad y al grado que hemos sido capaces de negar esta realidad. Bueno, con eso termino y gracias.